Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Eh, Esperemos que se conecten, el resto, y partimos. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Súper Sí, por bien. Ya, acá sí, por acá sí. ya, buenísimo. Les decía buenas tardes. Esperemos que se conecten, ¿vale? Porque aún faltan algunos, así que démosle un par de minutos y partimos. Ya, ahora sí. Yo creo que partamos nomás. En honor al tiempo. Eh, Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿cómo está? Va manejando, Con Jonathan. Jonathan Briseño. Va manejando, Jonathan. Sí, sí, voy manejando, voy llegando a mi casa. Ya, vaya con cuidado nomás. Ya, ahora sí. Vamos. ¿Cómo están? Espero que todos bien. Eh, Les comento un poco de la dinámica hoy día de la clase. Cerramos la semana pasada con todo lo que eran netas, con algo de medidas preventivas también. Eh, Se nos olvidó hacer la evaluación. Tenemos una evaluación por clase en realidad, más que todo formativa. Es un poco para ir al día con lo que es para ir refrescando en el fondo lo que estamos viendo día a día, ¿cierto? Y hoy día vamos a partir con las BPMs. Vimos algo el otro día, las enunciamos, eh, comentamos un poco lo que eran y en el fondo dijimos que las BPM eran protocolos que estaban establecidos generalmente en las empresas, ¿cierto?
las buenas prácticas de manufactura. Todo eso va con un montón de protocolos que pueden ser internos, que también pueden ser externos. Hay muchas empresas y muchos restaurantes hoy día que crean protocolos y que generalmente son validados por los departamentos de calidad, por los departamentos de higiene también, ¿ya? Bueno, calidad engloba toda esa área. Pero hay un lineamiento, claro, ¿ya? Y que va muy relacionado con lo que es la normativa. Pero como les decía, también uno puede crear sus propios procedimientos. De repente en cosas pequeñas, no sé, por procesos de refrigeración, por ejemplo, o registrar los enfriamientos, lo que hablábamos el otro día, de crear como esta trazabilidad para que en el fondo todo sea medible. Todo lo que a mí me vaya a involucrar en algún proceso o disconformidad con algún cliente, ¿cierto? Tenga ese respaldo. Entonces, vamos a ver un poco lo que son las BPMs, ¿ya? Y también de las medidas preventivas durante los procesos de elaboración. Vamos a partir hablando sobre las medidas preventivas, ¿ya? Lo que vimos el otro día y vamos a hacer énfasis en esto, yo creo que toda la teoría y también para poder aplicarlo cuando tengamos la práctica, ¿ya? Pero creo que aquí la premisa va a ser siempre la higiene, la inocuidad. Vamos a trabajar porque el producto sea seguro. O sea, hoy día da lo mismo si el producto es rico, está bien presentado, está bien coloreado, está bien decorado, ¿cierto? Da lo mismo si el producto no es seguro. O sea, nada de eso tiene validez si el producto al final me va a generar alguna infección o alguna intoxicación. Entonces, como medida preventiva, ¿cierto? Vamos a seguir un poco sobre lo mismo. Esto es profundizar un poquito más que nada en lo que son BPMs, ¿ya? Las BPMs van relacionadas directamente a este tipo de medidas preventivas. Y como siempre está el lavado de manos, ¿cierto? Antes de manipular los alimentos, eh, tras hacer cualquier actividad, generalmente, y después de pandemia, se puso muy estricto el tema del lavado de manos. Pasaba mucho que en lugares, por ejemplo, sobre todo en los casinos, cada 20 minutos o cada 30 minutos sonaba una campanita. Entonces toda la gente tenía que parar de hacer cualquier tipo de actividad que estuviera haciendo y ir a su respectivo lavamanos y hacer el proceso de sanitización completa, o sea, contando los segundos, haciendo el proceso completo. Ya se ha dejado de lado un poco esta medida y se está haciendo generalmente al ingreso nomás de la producción y cuando cambiamos de producto. Generalmente hoy día las plantas, por ejemplo, trabajan con guantes. Es muy difícil pillar una planta que hoy día no cumpla con esto. O sea, parten de la premisa de que se sanitiza desde la superficie hasta las botas, ¿cierto? Y el proceso productivo también. Es evitar o sea, claro, evitar el contacto lo más posible con el alimento. Sí, Profesor, cuénteme. profesor, a mí me tocó trabajar una temporada breve en AgroSuper, una temporada de verano. Y ahí habían lavanderías donde uno se cambiaba la ropa, las botas, los ¿Sí? guantes, todos los días, todos los días. Oiga, ¿en Y qué AgroSuper le tocó trabajar ahí? en el de Pudahuel, pero En el fue de... hace 8 años. Ah, ya, pero en Santiago. Así en Santiago, en Y eso es Pudahuel. Ahora ya no, creo que no cambió a San Jorge, no sé cuál, que no está la misma, sí. Pero me tocó trabajar una temporada y me tocó ver desde dentro lo que era el tema de la limpieza, de la higiene, el uso de guantes, la ropa. Todos los días tenía que pasar a retirar a un totalmente. sector y Y después eso, nuevamente cuando uno se iba, se dejaba en balde y se retiraba para la lavandería, pero era todos los días. Nunca se repetía la ropa. oiga, Jonathan, qué buen ejemplo dio ahí, porque este tipo de empresa, por ejemplo, yo conozco AgroSuper desde adentro, por Sodexo me tocó trabajar en estas plantas faenadoras de cerdo y de pollo, en San Vicente de Tahuatahua, ahí en Rancagua también, en Lo Miranda. La que usted me dice no la conozco, pero si es un centro productivo debe ser lo mismo, los protocolos son los mismos. Y generalmente estas empresas grandes sirven como modelo para los pequeños, por ejemplo, los pequeños emprendedores que parten con este tipo de plantas, con producciones más pequeñas, ¿cierto? Las plantas estas son un modelo productivo, son un modelo de protocolos de calidad también.
Entonces, bueno ese ejemplo que dio usted y qué bueno que lo tenga bien cercano, pues bien fresco, bien reciente. ¿Por qué no permiten sacar la ropa del área de proceso, por ejemplo? Es lo mismo que un médico. Un doctor hoy día no se puede andar paseando en la calle, ¿cierto? Con su uniforme de trabajo. No puedo entrar a operar a alguien después de haberme paseado por la calle. Pasa lo mismo con los alimentos. O sea, la empresa que produce es la que se hace responsable, ¿cierto? Desde, desde el inicio del proceso, garantizando de que usted ingrese con el equipamiento como corresponde. Esto ya no pasa por un checklist, sino que esto es simplemente una obligación y una necesidad de la empresa. Lo que les comentaba recién, o sea, un plato puede ser muy bonito, muy rico, pero si no es seguro, hoy día no nos sirve para nada. Qué buen ejemplo, Jonathan, gracias. Bueno, Ah. profesor, que tuve un pequeño inconveniente y no duré nada. Igual me echaron como a los 3 meses. Pero Oiga, igual pero no se sienta ¿ah? mal por eso, esas empresas tienen una rotación súper alta, súper Sí, alta. ahí tuve un problema con un cuchillo, pero nada. Es que Pero el filo que usan los cuchillos ahí está, pero uno lo toca y se corta enseguida. oiga, pero Así que no, no no está duré ocupando nada. guante anticorte ni nada de eso. No, porque teníamos que cortar, teníamos que trabajar a mano descubierta en ese tiempo porque era el guante como que te hacía más lento en la línea. Entonces te echaban Claro. producción, te echaban, saquen y con guante era más, se demoraba más. Oiga, ¿y eso hace cuánto tiempo fue? Porque los guantes hoy día son requisito fundamental para 10 la años, producción. 10 años atrás. 10 años, sí, pues. Sí, sí, sí. Estamos hablando. Ahí se entiende un poco más, pues hay una diferencia. Hay protocolos que se han avanzado, hay procesos que se han avanzado, hay muchas cosas que nosotros copiamos de afuera también. Nosotros, y a mí me tocó la suerte de estar afuera, nosotros tenemos una distancia en cuanto a proceso, en cuanto a innovación de por lo menos unos 10 años. Y coincide, pues, coincide. Entonces todos estos protocolos se traen desde afuera. Pero muy bueno, por ejemplo, pasa también yo les comenté el otro día el caso PF, que me tocó verlo también de muy cerca. PF vienen a estudiar sus procesos, por ejemplo, de afuera, empresas de Brasil, empresas de Colombia, vienen a auditar también, porque un PF, por ejemplo, no produce solamente para el país, ¿cierto? Ellos también pescan representaciones, por ejemplo, de afuera, como marcas propias, como lo hacen aquí los supermercados. Por ejemplo, un súper allá tenía, no sé, una marca propia de espárrago, lo iban a buscar a la séptima región. Un, un supermercado en Colombia tenía el salame, por ejemplo, y ese salame se lo hacía PF. Entonces venían a auditar y en esa auditoría, ¿cierto? También se llevaban todas las ideas para allá pues, y las implementaban, las copiaban. Entonces, son muy buenos ejemplos eso. Creo que hoy Profesor, día, lo que yo pienso con ese tipo de empresas que exigen mucha producción, saquen todo el día y de repente se dejan de lado algunas normas de seguridad. Ese problema. Porque usted sabe que, como dice que conoce de dentro del tema, es rapidez, rapidez, rapidez. La persona que no es lenta no sirve. Y ahí se dejan de lado algunos protocolos, de verdad. Si eso pasa, que siempre hay mucha producción que sacar. No sé si se ha fijado en ese detalle. sí, pero igual ahí hay que entender algo, Jonathan. Usted viene de esa escuela de hace 10 años atrás. Hoy día hay varios procesos que se han optimizado y también hay harto proceso que va de la mano con la tecnología hoy día. Entonces, las líneas son continuas. Hoy día ya no depende tanto del proceso humano. Eh, y eso también ayuda a otras cosas, po. El que se automaticen procesos implica que yo puedo prescindir del factor humano, sí o sí, y eso es algo que justamente me causa todos estos problemas, po. O sea, el factor humano finalmente es el que comete el error. Entonces, automatizarlo me garantiza, bajo la tasa de accidentabilidad, ¿cierto? Estandarizo mi producción y también importante, o sea, cuando uno piensa en esto de bajar los costos, la baja en cuanto a personal, por lo mismo, por la rotación que implica, ¿cierto? Se nota. Entonces, hoy día están más automatizados los procesos y lo que está más riguroso es el control, que en el fondo el control es la última etapa de la planificación, ¿cierto? Yo planifico para controlar, no planifico para ir viendo sobre la marcha, yo solamente voy a hacer control. Y eso es lo que está más riguroso hoy día. Ya entiendo, son 10 años de desfase, entonces hoy día hay cosas que sí o sí se tienen que automatizar y que se tienen que optimizar también. O sea, si no,
si esto no evoluciona, en el fondo, dejamos de ser competencia. Si no me sumo a la tendencia, si no me sumo a lo que hoy día me exige, eh, hoy día lo que todos, el común denominador para todo hoy día es que lo que menos tenemos es tiempo. Entonces, eso también habla de que la premura de la sociedad me obliga a tener una producción continua. ¿Se entiende, cierto? Más o menos por dónde va. Sigamos. No, profesor, se le entiende. Vale. Medidas. Seguimos con las medidas. Hablamos de la ropa, ¿cierto? Hablamos del lavado de manos y nos faltaba la selección y el almacenamiento correcto de las materias primas, ¿cierto? Insisto, uno a veces piensa que las cosas van relacionadas con la lógica, pero no todo es tan ilógico. O sea, ustedes no tienen por qué saber cosas que uno puede interpretar como lógica, ¿cierto? Pero sabemos que principal, contar con ingredientes en buen estado, ¿cierto? Que estén conservados a las temperaturas adecuadas. El otro día cuando hablábamos de la ETA, hablábamos de la importancia, por ejemplo, sobre todo en las conservas, que no vinieran con alguna bolladura, que no vinieran con alguna malformación, ¿cierto? No sé si hay alguien en la sala de espera, ¿saben o no? Hay alguien más, uno más. Ya. ¿Qué otra medida? Prevención de contaminación cruzada. El otro día también les comentaba que hoy día esta segmentación o el evitar la contaminación cruzada ya no va solamente al producto, sino que también va al proceso, ¿cierto? ¿Qué más? El control de las temperaturas. También hablábamos de las temperaturas de seguridad. Casi la mayoría de los alimentos, en este caso las proteínas, ¿cierto? Por estructura y por composición, una temperatura de seguridad sobre los 65 grados. Me atrevería a llegar a los 70. En casinos pasa que la temperatura de seguridad es a los 80 grados. Eso si bien genera una desmejora dependiendo del producto, porque se entiende que un pescado, por ejemplo, no lo puedo llevar a 80 grados de temperatura interna. Un pescado está listo a los 67 grados, 65 grados. Entonces, claro, esto provoca una desmejora en el producto. Un estrés, cuando hablamos de calor o someter un producto a una condición que no es propia de su característica, por ejemplo, hablamos de estrés. Y en este caso, un pescado llevarlo a 80 lo estresamos. Pero son protocolos que están establecidos en los casinos. O sea, un casino que alimenta a 3.000 personas diarias no se va a exponer porque el pescado me dicen que para consumirlo a un punto perfecto tiene que ser a 67 grados. Para un casino todavía es muy viable, o sea, es muy probable de que a esa temperatura alguien tenga algún riesgo de contaminación. Ya, por eso hay parámetros, va a depender siempre del lugar. Casino siempre tiene una exigencia más alta, un estándar un poquito más alto. Y la limpieza y la desinfección de superficies. Acuérdense que hablábamos el otro día de no lavar los productos, por ejemplo, en el lavaplato, ¿cierto? Las superficies de contacto. No solamente el sartén, no solamente la olla, no solamente la plancha. Hablamos de utensilios, hablamos de la mesa, el mesón de trabajo, ¿cierto? Hablamos de los muros, de todo lo que rodea en el fondo la operación. El piso, que también es súper importante. Acuérdense que hablábamos el otro día que el mayor foco o el punto de contagio, ¿cierto? El punto crítico del contagio para la listeria, el piso. ¿Alguna duda hasta ahí? No, no, bien claro, profesor. Entonces, Nada, ya, perfecto. Avancemos un poco más y vamos a tener una evaluación pequeña. Ya van a ser 5 preguntas. Yo se las voy a dictar. Ustedes van a tener un tiempo y después, no sé si tienen la posibilidad todos de armar algún archivo en Word, por ejemplo, y adjuntarlo en el chat. ¿Podrán o no? ¿a qué se refiere, profesor? Responder las preguntas en un Word, por ejemplo, en el computador, el que esté en el computador. Si no, mándenme la respuesta ahí por el chat nomás, directo, cuando hagamos la evaluación. ¿Sí? Por acá no hay problema, profe, yo estoy en el compu. Es que claro, no sé si están todos, porque la otra era que sacáramos a 5 al azar y que fuera la nota global del curso, pero es muy arbitrario igual, creo yo. A pesar de que esto no tiene una evaluación, pero tómenlo como algo
con un cierto sentido, o sea, están evaluando el conocimiento, están evaluando el nivel de concentración que han tenido hasta el momento. Perfecto, yo no tengo problema. Deme un minuto, voy a abrir el No, no, sí, computador. tranquilo. Sí, yo les voy a decir cuándo partamos, si avancemos con la materia y más ratito partimos con la prueba. Sí, una evaluación cortita, así que no nos apuremos. Perfecto, no hay ¿Ya? problema. Yo voy a compartir. Profe, habían unos compañeros que dicen que están esperando en la sala. A ver. Ángela. Sí. Son 18. A mí me había llegado en el correo que posiblemente eran alrededor de 40 alumnos, pero no, difícil, ¿no? Difícil también lo creo. Muy difícil. Generalmente somos como 20 en todos los cursos que he hecho anteriores. Ya. No, A lo tan- mejor eran 40 A y B, porque esto se divide en dos grupos, entiendo. Mire, tiene toda la razón. Yo estaba mal. Por ahí sí. Porque mañana hay otro grupo, me parece. Yo estaba mal. Bueno, ya. Sigamos. Vamos con la higiene en el proceso de elaboración. Volvemos a lo mismo. O sea, vamos a insistir en toda la teoría sobre la inocuidad, sobre la higiene. Entonces, ¿qué es lo importante para nosotros? Según todas estas medidas, ¿cierto? Importantísimo mantener las condiciones higiénicas, ¿cierto? Durante la preparación del alimento, para que, obviamente, y es clave, ¿cierto?, que evitamos la contaminación, evitamos la proliferación bacteriana también, y evitamos perdón, y evitamos las enfermedades, ¿ya? ¿Cómo podemos llevar a cabo una buena higiene en todo este proceso productivo? Es muy difícil, lo que decía Jonathan. ¿Cómo? Disculpe, una última consulta ya no molesto. No, Que no, mire, dígame nomás. en mi casa compramos, yo la verdad que prefiero no tomar, pero en la casa toman toda esta cuestión de los bidones que compran de agua. Yo les digo, tomen de la llave, les digo siempre, porque el agua de la llave está siempre corriendo, corriendo, corriendo. En cambio, el tema de los bidones, puta, puede estar estancada el agua ahí en meses y yo pienso que es más dañina que el agua de la llave. No sé si estoy en lo correcto o el agua sigue siendo más pura el agua de los bidones que el agua de la llave. Ahí siempre he tenido duda, porque para mí el agua de la llave está siempre corriendo, está siempre en tránsito. En cambio, de repente los mismos bidones de agua, pienso que es una acumulación de bacterias, ¿o no? ¿Estaré equivocado? No, pues es al revés, es al revés. ¿Qué pasa con el agua de la llave? Y que generalmente no es por un tema de estancamiento. El agua tiene una particularidad en Santiago y que es la dureza, ¿cierto? El agua tiene mucho mineral en Santiago y por ende genera mucha dureza. ¿Qué pasa con esa dureza? Que hace que se calcifiquen los ductos, independiente que si están o no están en un flujo constante de movimiento. Sí o sí generan calcificación en los ductos, ¿cierto? Y eso se transforma en un sarro que al final siempre va a estar pegado alrededor o al interior de la cañería y de las llaves también. O sea, hagan el ejercicio de cambiar el aireador, por ejemplo, después de un par de meses de la llave o del lavamanos o del lavaplato. Van a ver la diferencia al tiro. Déjenla correr un rato sin aireador y después pongan. Van a ver la diferencia en la presión y todo, porque al final acumula, ¿cierto? Acumulan los ductos. Y eso se llama calcificación de ductos, que es lo mismo que le pasa a los equipos de cocción, por ejemplo, o los equipos de fermentación que trabajan con una alimentación de agua directamente desde una cañería. Estos hornos que inyectan vapor, por ejemplo, ¿cierto? Las fermentadoras que también requieren vapor para trabajar. eh, Cuando trabajan directamente con estas cañerías, a los 2 o 3 meses están fallando y la falla principal es que no tengan un ablandador de agua. El ablandador de agua es simplemente un estanque con sal, una sal específica, ¿cierto? Donde pasa el agua, se filtra, saca toda esta impureza y ahí recién puede circular libre. Pero si es directa, toda la calcificación que tiene, eso al final está estancado igual. En algún momento eso se le transmite al agua, independiente que no esté estancada ahí, pero arrastra, arrastra. Esta calcificación no está incrustada 100%, sino que está con presión, con temperatura. Cuando uno da el agua caliente también salen restos de calcificación. Entonces, la posibilidad de arrastre es mucho mayor. Claro, la evitamos con estos aireadores, pero ya estuvo contaminada, pues ya estuvo en contacto. En cambio, el agua del bidón
el agua del bidón no viene con esa carga, por ejemplo, porque viene purificada, po. Y la purificación pasa simplemente por el filtrado del agua. Aquí no se le agrega ni siquiera temperatura, no se le hace nada más que sea un proceso de filtrado. Y Pero aunque generalmente, esté estancada en el bidón, porque hay veces que está estancada el agua, y pienso yo que el agua no es que tenga tanta rotación como el agua de llave, no sé, tengo la idea. no, pero es que esta superficie, por ejemplo, los plásticos, estos plásticos no generan microorganismos, pues no generan bacterias tampoco. Entonces, difícilmente un agua estancada que no tenga acceso de oxígeno, por ejemplo, que sería una condición para que proliferen las bacterias, difícilmente se va a contaminar. Estamos hablando de que está sellada, pues hay una condición que ya no está para que el microorganismo prolifere. Entonces, eso más o menos, yo lo entiendo así, ¿por qué? Por los equipos gastronómicos. Porque la mayoría de los equipos tienen este proceso de filtrado de agua antes que el agua directamente de la llave ingrese a los ductos. Y es justamente por eso. Profe, disculpe, parece que hay 3 personas más, no sé si... Hoy. Esto a mí no me avisa. Yo como estoy con otra cuenta, no me llegan las notificaciones. Entonces, ya. Sigamos, entonces, ¿alguna duda? ¿Algo más hasta ahí? Qué bien que pregunten. Están más, están interactuando un poquito más. Ahí llegamos a otro punto, justamente de lo que estaba hablando usted. Supervisar que el agua utilizada sea potable y segura. ¿Ya? Entendemos que el agua de la llave es segura. Yo con esto no estoy demonizando nada, yo no le estoy tratando de meter en la cabeza de que todo lo que hacen está mal o todo lo que está en la casa está mal. Para nada, o sea, uno puede hacer ciertos actos, por ejemplo, para evitar o asegurarme de que el agua que yo voy a consumir de la llave no me va a generar nada. La hiervo o la llevo 80 grados y listo, después la filtro, pero no es que esté demonizando ni tampoco que les quiera decir que está todo mal, ¿ya? Sino que es la condición en la que vivimos, ¿no? Uno lo entiende de otra forma porque me ha tocado estudiar de todos los posibles contaminantes que puede tener un alimento, me ha tocado ver de todos los procesos que tienen, por ejemplo, los distintos equipamientos, ¿ya? Hablemos de marmitas, sartenes basculantes, quizás nombres que no han escuchado nunca, las marmitas, sartenes basculantes, cook tank, por ejemplo, chiller, equipamiento industrial, ¿cierto? Que requiere otra condición para el funcionamiento. Y dentro de esos va el tema del agua. Las marmitas, que son, la marmita, háganse la idea de que es como una olla común y corriente de una casa, pero a un nivel industrial, donde tiene capacidad para 150 litros, 100 kilos de producción, por ejemplo. Y generalmente tienen un aspa abajo que va haciendo que el producto o la comida en este caso vaya girando siempre, evitando que se pegue en el fondo. Ya, pues. Y esta marmita tiene una condición. ¿Cuál es? Que tiene una doble camisa, un doble encamisado. Entonces, en ese doble encamisado, en ese espacio que tiene la marmita, yo tengo que ponerle agua para que ese calor no me genere un quiebre en la superficie de la marmita. Pero esa agua también tiene una condición, pues yo no puedo aplicar agua directamente desde la llave, por ejemplo. ¿Por qué? Porque pasaría lo mismo, con temperatura. Entonces tengo que usar un agua que se llama desmineralizada. ¿Para qué? Para que no me genere ningún perjuicio, ninguna desmejora en la marmita. Entonces va de la mano la producción generalmente con el uso del agua. Los hornos que hacen pan, por ejemplo, hoy día la mayoría de las plantas o las empresas trabajan con equipamiento gastronómico con tecnología. O sea, hoy día los hornos se programan y cada cierto tiempo yo le digo, inyéctame vapor, pum, y me va a estar inyectando vapor. Entonces eso también requiere una conexión. Y para eso también hay una condición. ¿Ya? Entonces el agua es importante en todo el proceso, desde el equipamiento hasta la comida. Estamos hablando a nivel industrial, nivel productivo, no en la casa. ¿Ya? Otra medida, acuérdense que estamos hablando del higiene en el proceso de la elaboración. Evitar la exposición prolongada de los alimentos a temperatura ambiente. ¿Ya? Hay un estudio y que se aplica particularmente, les dije yo al principio que yo le iba a hablar harto de casino porque casino y planta es lo que yo más, con lo que más he estado relacionado. Entonces, en los casinos, por ejemplo, se usa mucho de que la producción, como es tan grande, como es volumen, ¿cierto? Hay un proceso donde yo después de cocinar,
tengo que ir a enfriar directamente. Hay un equipamiento que se llama abatidor, que es lo que me hace esta pega, ¿cierto? De bajar la temperatura en el centro del producto. Lo hace de forma rápida, es la única manera de conseguir que el producto sea inocuo, que no me genere ningún problema. Pero la condicionante, y por qué está esto de la exposición prolongada de los alimentos a temperatura ambiente, es porque si yo saco del horno un producto, una carga completa, por ejemplo, y que venga a 150 grados de temperatura, le hablé recién de un equipo que va a recibir mi comida caliente, ¿cierto? Y la va a enfriar en un proceso de 4 horas. Ese equipo también tiene una condición para recibir mi alimento. Uno lo puede recibir a 150 grados, máximo recibir a 90 grados. Entonces, se creó este parámetro, que al final se hizo con estudios, ¿sabes? Esto no es al azar. Y se determinó que los productos pueden estar hasta 1 hora a temperatura ambiente, porque siguen manteniendo la condición de temperatura segura, ¿cierto? En 1 hora el producto no va a bajar a los 60 grados, ¿cierto? Que son las temperaturas de exposición, entre los 5 y los 60, no va a bajar en 1 hora. Entonces, mantenerla en un ambiente controlado por 1 hora, sí se puede hacer. Ustedes me Profesor, preguntan en la casa, dígame. ¿con qué temperatura usted estaría eliminando las bacterias? Me acuerdo que hace 10 años cuando yo estaba, siempre hablaban de que estaban a una cierta temperatura un tipo de bacterias, después tuvieron que subir la temperatura porque no estaban muriendo la misma bacteria, como estaban evolucionando a esa temperatura y había que subir la temperatura y había que estar viendo siempre el tema de la temperatura para matar las bacterias de los alimentos. Especialmente Va estoy relacionado con los embutidos. con los embutidos. Ya, los embutidos generalmente son sobre 70 grados. Por eso, era importante hablar el producto en específico. Eh, los lácteos tienen una temperatura segura distinta, las proteínas tienen una temperatura distinta de seguridad. Es muy, es muy diferente el concepto de temperatura de seguridad que el punto de cocción. Ojo, ya un pescado, o sea, perdón, un pollo hoy día, una carne blanca, un pavo, se cocina a 67 grados, ¿para qué? Para que quede jugosa, para que quede rica, para que sea digerible en el fondo, ¿ya? Atractiva visualmente y digerible, y sabrosa. Pero si hablamos de temperatura de seguridad, por ejemplo, el pavo lo tengo que llevar a 75 grados, sí o sí. Entonces va a depender directamente del producto. Ya la carne, por ejemplo, una carne cuando hablamos de 3/4 o a punto, estamos hablando 55, ¿cierto? Por ahí. Pero eso no es una temperatura, no es una temperatura segura. No es algo que a mí me garantice que el producto no me va a causar ningún daño. Entonces, siempre relacionemos con el producto. Por ejemplo, la verdura, los vegetales, ¿qué es lo más seguro, sobre todo en la hoja, excepto la lechuga? Es blanquearla, hacer un proceso casi de esterilización. Agua hervida, ¿cierto? Un poco de sal, sumerjo las verduras, la espinaca, la acelga, la zanahoria si las quiero cortar en rondel, lo que se me ocurra, hasta la misma cebolla, ¿cierto? El zapallo, sumerjo un par de minutos, ¿cierto? En agua con sal, saco y agua fría directamente. Eso me corta la cocción, realza los sabores, ¿cierto? Y hace que el producto no pierda ninguna vitamina, que eso es muy importante en la verdura. Esos procesos sí los podemos hacer, ¿ya? Pero eso sí me van a garantizar que el producto de partida voy a estar haciendo una optimización porque después de ese proceso yo puedo congelar y puedo retermalizar o puedo almacenar, ¿cierto? Mis productos en el congelador y después, cuando yo quiera usarlo nuevamente, hago el proceso de retermalización y no pierde ninguna característica, ninguna. O sea, la forma más segura de congelar hoy día es esa: blanquear, enfriar y congelar. Lo puedo hacer con los espárragos, lo puedo hacer con la mayoría de las cosas, excepto las que tienen mucha presencia de agua, como el zapallo, por ejemplo, o sea, el zapallo italiano, por ejemplo, ya el tomate, que tampoco lo puedo congelar, independiente de que si lo blanqueo o no, el tomate, su composición, casi el 80% es de agua, entonces depende mucho del producto. ¿Ya? Y como último, aplicar los procedimientos estandarizados y los protocolos. Hay un protocolo que hoy día se aplica mucho se aplica en todas las empresas en realidad, que es el HACCP. ¿Ya? El HACCP es una certificación. Hasta hace muy poco tiempo no habían empresas que certificaran a las plantas productivas con estos protocolos. Hoy día sí se están trayendo empresas de afuera que están certificando el HACCP. El HACCP en el fondo es
lo que hemos hablado desde un principio, todo lo que involucra la manipulación del alimento, desde el que lo cosecha, ¿cierto?, hasta el consumidor final, es identificar cada punto crítico en cada parte, en cada etapa de los procesos. ¿Ya? Eso es lo que hace un HACCP en el fondo. Viene a estandarizar y a protocolarizar un poco el proceso. Estandarizar me refiero no a nivel planta, sino que ojalá como normativa. ¿Ya? Por eso es la certificación. En algún momento tiene que pasar a ser normativa. Y por último, ¿cómo vamos a definir como 5 las claves de la inocuidad alimentaria? ¿Ya? Primero, la premisa, mantener la limpieza en todo, manos, utensilios, superficies y entorno. Segundo, hacer este proceso de evitar la contaminación cruzada, acuérdense, no solamente del alimento, sino que también del proceso. Tercero, cocinar los alimentos completamente. Esto asegura la destrucción del microorganismo. Acuérdense, yo les hablé en un momento que el microorganismo, las bacterias no mueren, ¿cierto? Lo único que yo hago es limitar la proliferación. Hablamos de que el microorganismo, la bacteria necesita lo mismo que el ser humano, en el fondo, agua, humedad, ¿cierto? Oxígeno y alimento. Entonces, limitando una de estas tres, nosotros evitamos la proliferación, pero no mueren, ¿ya? Entonces, cocinar los alimentos completamente, hablamos nuevamente de que el proceso térmico sea siempre en relación a la temperatura segura. Yo tengo un cuadrito ahí, se los voy a ir más rato diciendo. De verdad que no sé cómo compartirle el material. De ahí podríamos, por último, uno que deje un correo y yo les mando todo lo que tengo. Y así también les dejo material para ustedes, para sus casas. Ya, mantener los alimentos a temperaturas seguras y usar siempre agua y materias primas seguras. Insisto. Doctor, yo creo que no habría problema si sube al WhatsApp y de ahí vamos extrayendo la información, ¿eh? También, pues, también, se las dejo ahí se las dejo en el Ahí va chat. sacando, claro, ahí va sacando cada uno la información. Ya, perfecto. Entonces, al finalizar la clase, les voy a subir todo el material que tengo para que lo tengan ustedes ahí. ¿Ya? Y si escuchan un sartén, porque acuérdense que estoy en un restaurante, entonces se ve el restaurante atrás. ¿Ya? Y por último, usar agua y materias primas seguras. Acuérdense que la premisa de toda esta teoría va a ser garantizar la inocuidad desde la base. Desde la base. No es manipulador de alimentos solamente el que procesa, es manipulador de alimentos todo aquel que tiene contacto con el alimento. ¿Ya? Entonces, premisa, inocuidad. Son 20 para las 9. Yo creo que deberíamos hacer la actividad y nos silenciamos y nos juntamos a las 9 mientras ustedes responden las preguntas, ¿les parece? Bien. Disculpa, pero yo acabo de ingresar hace como 10 minutos, no podía ingresar antes, entonces no sé de qué actividad se trata. No, sí, es una actividad formativa, van a hacer unas preguntas nomás. Van a hacer unas preguntas. Esto en el fondo es porque el curso a mí me pide que le haga alguna evaluación y eso va con una retroalimentación, ¿ya? Ya, Pero ok. no es que reprueben el curso, no va en ningún caso, no pasa por ahí, si este curso tiene que cumplirlo nomás. Pero es bueno que esto se vaya evaluando, ¿ya? Porque hay harto concepto técnico, o sea, insisto, esto para mí va a ser profesional, siempre va a estar relacionado con el profesionalismo, sean ustedes, sean los alumnos de la escuela, sea un liceo técnico. Entonces, créanme que esta información es de una escuela de gastronomía, o sea, los alumnos que yo tengo hoy día en cuarto semestre, quinto semestre, donde tenemos ramos de inocuidad, tenemos ramos de gestión también, ya vemos todo esto. Entonces, tómenlo como un material importante. Y como es un material importante, obviamente hay que evaluarlo. ¿Ya? Anoten la primera pregunta, por favor. Profe, hay alguien en espera al parecer. Pero es que esta hora, yo no sé si
no creo que sea como... La persona dijo que estaba en reunión antes. Sí, sí, el tema no es conmigo. Como no los veo, no sé quién entra y quién sale de la sala. Entonces, el tema es con la asistencia para ustedes. ¿Cómo corre? No sé si lo registrarán por hora o si lo registran desde el principio de la clase. Al No menos tengo los cursos anteriores era cuando ingresábamos por el link en la misma plataforma. Ah, No ya, sé, ya. ahora ingresamos por el link de la plataforma, así que debiese ser ahí Claro, la asistencia. ahí va a quedar registrada la asistencia al tiro, sí. Ya, vamos. La primera pregunta. Explica con tus palabras por qué es importante evitar la contaminación cruzada y da 2 ejemplos prácticos para controlarla. ¿Dónde subimos la Sí. respuesta al WhatsApp? ¿Cómo? ¿Dónde subimos la respuesta? Lo que les decía recién, si pueden armar un Word, el que esté en el computador y No, enviarla por el chat, no somos Word. Profe, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? voy. Explica con tus palabras por qué es importante evitar la contaminación cruzada y da 2 ejemplos prácticos para controlarla. La segunda, crea un listado de 5 prácticas diarias de higiene. Durante la elaboración, obviamente. Durante la elaboración para asegurar la inocuidad. Crea un listado de 5 prácticas diarias, ¿cierto?, de higiene durante la elaboración para asegurar la inocuidad. La 3. Explique qué procedimientos implementaría para asegurar la correcta limpieza y desinfección en una cocina. Explique qué procedimientos implementaría para asegurar la correcta limpieza y desinfección en una cocina. Y la cuarta, vamos al 4 nomás. Crea un checklist de higiene y presentación. Como ustedes quieran. Acuérdense que les dije que hay protocolos que los podemos crear nosotros. Ustedes pongan lo que es importante. Por ejemplo, medida, ropa y equipo de protección, o los EPP. ¿Cómo se aplica? Uniforme limpio, gorro, delantal, que esté el uniforme completo. El checklist, háganlo de la forma que ustedes quieran. Insisto, el que pueda hacerlo y subirlo por el chat en un Word, perfecto. Ya, si no, La yo después... ¿Checklist de segunda, higiene y qué más era, profe? ¿Cómo? ¿Un checklist de higiene y qué más me la pregunta? No alcancé a copiarla bien. Checklist de higiene, ¿cierto? Pero en la presentación, higiene y presentación personal. profesor, ¿puede repetir la Ok, segunda que de muchas gracias. ahí? La segunda pregunta Sí, por favor. era, crea un listado de 5 prácticas diarias durante la elaboración del alimento para asegurar su inocuidad. Yo dejé en el chat las preguntas por si acaso. Las dejó en el chat. Muchas gracias. Voy a tener que pedir que me hagan una cuenta a mí para poder usar esto. De verdad que no... Algo pasa. Pero bueno, avancemos nomás. Ya, me voy a silenciar un rato y nos juntamos a qué hora. ¿Está bien con 20 minutos, no? ¿O mucho? ¿O muy poco? Juntémonos a las 9:05. 20 minutos. 9:05. Perfecto. Perfecto. Vale.
Gracias, mi reina.
¿Mm? Consulta, ¿pueden ver mi pantalla o no? Yo por lo menos no veo solo el nombre, profe. No, profe. Nada, no, si Se ve solo el nombre. Sí, no se ve nada, profe. solo el nombre. Sí, estaba tratando de compartir la pantalla para que vieran las tablas, porque... pero no puedo. Ahí vienen llegando algunos más a la segunda hora. Si no, o sea, a ver. ¿Tampoco? No, profe, no, nada aún. No, qué difícil. Ya, no puedo. Ya, lo vamos a solucionar para el miércoles. Sí o sí. Ya, sigamos nomás. Sigamos con las BPM. Importancia número uno, es que la seguridad, ¿cierto? La seguridad alimentaria, estamos hablando, es una carta, eh, más que una carta de presentación, sino que es la forma en la que yo le garantizo al consumidor, ¿cierto? De que no le voy a generar ningún daño con lo que yo le estoy vendiendo. ¿Ya? Esto me ayuda ¿a qué? A mantener la reputación del establecimiento, ¿cierto? Para esto, ¿qué es lo que debo hacer? Lo que hemos estado hablando. Esto es lo último que nos queda. Perdón. Esto es lo último que nos queda sobre seguridad. ¿Ya? Lo que hemos estado viendo recién, implementar los protocolos estrictos, ¿cierto? Nos va a ayudar a reducir los riesgos de contaminación, asegura el cumplimiento de la normativa sanitaria y aumenta la confianza en el cliente. Esto también hay que verlo desde el lado de marketing. ¿Ya? Cuando hablamos de una propuesta de valor, por ejemplo. Una propuesta de valor claramente me va a generar una confianza con mi cliente. No sé si a todos les ha pasado, pero todos me imagino que tienen Instagram. Entonces, ¿cómo podemos evidenciar una propuesta de valor que me genere confianza en un producto? Es cuando yo muestro el proceso, ¿ya? Generalmente, y hoy día pasa mucho que cuando publicito algo por Instagram, sobre todo la gente que vende tortas, pasteles, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen? Muestran su producto. Claro, muestran el producto, el resultado final, pero eso a mí no me habla de nada más que de una foto. A mí no me da nociones de que todo lo que esté hecho detrás, ¿cierto? Me da garantía o me da seguridad de algo. Eh, puedo o no desconfiar absolutamente de lo que estoy mirando, ¿cierto? Entonces, una propuesta de valor es lo que me va a generar confianza generalmente en el cliente. Y esa propuesta de valor para nosotros, ¿cierto? Que somos del área, somos del rubro gastronómico, lo único que me genera... estaba leyendo realza los verdes también. Eso es cuando hablábamos de blanquear las verduras. Tiene toda la razón. ¿Ya? Entonces hablamos de que esta propuesta de valor a mí me genera una confianza con el cliente.
siempre, mostrar mi proceso seguro. Lo estoy haciendo de buena forma, así que no tendría problema en mostrarlo. ¿Cierto? Aumenta la confianza con el cliente. Eso también es súper importante. La transparencia con mi proceso. Hablamos de que todo este tipo de contagios, todas las proliferaciones, ¿cierto? La contaminación cruzada la podemos evitar. La podemos controlar. Quizás evitar no. Ahí cuando hablaba Jonathan delante de que en empresas de ese tamaño, por ejemplo, se pasan por alto ciertos protocolos. Claro, es porque nosotros actuamos generalmente con medidas preventivas. Es muy difícil evitar que por el factor humano, ¿cierto?, se cometan los errores, se cometan las faltas. Y eso es normal, al final es normal. Para eso creamos estas herramientas de control. Para esto también creamos lo que son los checklists, porque todo ese documento, toda esa evidencia, ¿cierto?, es controlable. Al final, ¿qué es lo que busco con estos protocolos de la supervisión, del control? El control, al final del ejercicio, lo que me va a entregar va a ser un indicador, ¿cierto?, de cumplimiento prácticamente. Si en mi checklist tengo que ir verificando todas las diferentes áreas de producción, lo que me va a indicar un sistema de control es un indicador, y ese indicador al final me va a servir para tomar decisiones. Si yo estoy viendo que mi principal punto crítico está en el cuarto caliente, donde no se están haciendo los procesos de limpieza como corresponde, por ejemplo, en materias primas, mi punto crítico es ese. En base a este control sistemático, yo tomo una decisión, evalúo por una cantidad de tiempo determinada, ¿cierto? Y si no tengo avances, tomo decisión. Entonces, todo esto tiene una consecuencia. Yo no controlo ni superviso solamente por supervisar, por capricho. Esto todo me tiene que llevar a un indicador. Un indicador viable, un indicador que esté en relación con la ejecución real, con la operación, ¿cierto? No puedo tomar decisiones en base a indicadores que generan expectativas, como por ejemplo un libro de reclamos, ¿cierto? Nos pasa a todos, yo creo, todo el que tiene la posibilidad de plasmar un reclamo, o todo aquel que se siente con la autoridad de decir, chuta, hoy día puedo reclamar por algo, lo va a hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que un libro de reclamos generalmente se ocupa para tomar decisiones, más que ir dando respuesta, es un indicador de cómo está mi gestión. Pero, para mí, de modo muy personal, veo que este tipo de indicadores, por ejemplo, al generarme expectativas, porque obviamente me generan expectativas, si yo veo un libro de reclamo, lo mínimo que espero es que las cosas estén buenas, si no, el libro está ahí y puedo hacer lo que yo quiera, ¿cierto? Entonces, mientras este sistema de control no me genera una expectativa, perfecto, el indicador va a ser válido. Pero si es un indicador que va a ir desde lo emocional, desde lo perceptivo, ¿cierto? No tiene mucha validez. ¿Ya? Por eso el mostrar la propuesta de valor tiene que ir muy de la mano con mi consigna o con mi misión como empresa, ¿cierto? Con lo que yo busco, con lo que estoy vendiendo en el fondo, porque no estoy vendiendo un producto, estoy vendiendo una experiencia saludable, una experiencia saludable en el sentido de que no me voy a morir, ¿cierto? De eso hablamos. Esas son las propuestas de valor. De esa forma uno genera confianza con los clientes. ¿Ya? Entonces, chuta, me hubiese gustado haberle mostrado este cuadrito, pero entiéndanlo, yo después se los voy a enviar igual. Por ejemplo, un checklist, ¿cómo iría? ¿Qué es lo que quiero controlar hoy día, cierto? Quiero controlar el control de la superficie. En un lado voy a poner las medidas, ¿cierto? Y al otro lado voy a poner cómo se aplica. En este caso, como yo les dije, que voy a controlar el control y la sanitización de la superficie. Mi método, mi aplicación sería limpiar y desinfectar mesas, ¿cierto? Tablas y utensilios, antes y después de cada tarea, ¿ya? Esa es la implementación. La medida, control de superficies. Aplicación, limpiar y desinfectar mesas, tablas y utensilios antes y después de cada tarea. O sea, ¿qué hago aquí? Le asigno un tiempo al proceso. O sea, la condición es que se haga antes y después. No es que la tarea se tenga que hacer, ¿no? Sino que aquí le asigno, por ejemplo, un tiempo. ¿Ya? El almacenamiento seguro, por ejemplo, como medida.
¿Cuál sería la aplicación? El uso de recipientes limpios, ¿cierto? Rotulados y separados. Todo esto en almacenamiento o sea, almacenado obviamente a temperaturas adecuadas. Otro tipo de medida, por ejemplo, higiene personal o sea, el higiene personal, ¿cierto? Lo que hicieron ustedes recién. ¿Cuál sería la medida? Higiene personal continua. ¿Cómo la aplico? No toser. No es que no pueda toser durante el día. No toser me refiero a que yo no voy a toser frente a los alimentos, ¿cierto? O frente a una vitrina, o frente a un buffet de ensalada, o frente a una línea de servicio. Es ahí donde no puedo toser. Tampoco estornudar. Algo que tampoco puedo hacer es comer en la zona de trabajo, ¿cierto? Y obviamente el uso de joyas, el uso de todo lo que sea adorno, todo lo que sea maquillaje, por ejemplo. La gente pregunta mucho hoy día es una generación súper difícil con la que nosotros tenemos que lidiar, por ejemplo, Corte de pelo, profesor, corte de pelo, encuentro yo o las mismas mujeres siempre bien tomado el pelo, siempre encuentro que eso es bien delicado, el tema del pelo, ¿o no? el pelo es muy delicado, pero no solamente por la contaminación que puede producir el alimento, ojo ahí, sino que el pelo de las mujeres es muy fácil, que si la mujer lo tiene suelto, acuérdense que en la cocina hay fuego, entonces ha pasado que se les quema el pelo. No lo descarten, ya no es solamente lo que yo pueda transmitir al plato, sino que lo que me genera que no es un elemento, pero sí el pelo inflamable, o sea, el pelo prende como si tuviera algún acelerante. Entonces, ese es el otro tipo de medida que se toma por mujer, ¿ya? Claro, los hombres, ¿por qué? Afeitados, yo no soy el caso, en este caso mi pega ha ido siempre por otro lado. Eh, ¿Qué más? El uso de utensilios, el uso de maquillaje. El uso del maquillaje no es porque no queremos que se vean bonitas. El tema es que hay sudor, hay transpiración, entonces empieza a correr todo esto. Las joyas, por ejemplo, los anillos, acuérdense que nosotros manipulamos. Entonces, todo Las esto, pestañas falsas también. las pestañas falsas, y eso pasa mucho. O sea, es muy común verlo, muy común. A mí que tengo clases con los millennials, por ejemplo, pasa, pasa. Nosotros en clases prácticas tenemos que pedirle porque vienen con incrustaciones de repente aquí en la mejilla y eso no le toman un poco el peso, no le toman la gravedad a lo que puede generar. La barba, profe. La barba, la barba no está tan, la barba es más vieja escuela. Hoy con la ley Karim nueva ya no se le puede decir nada en todo caso. No, pues muy difícil. Todo hoy día se Nada. toma como una discriminación. Pero qué bueno, el tema de la barba, por ejemplo, el tema de la barba es protocolar por un tema a ver, casi por respetar la raíz de la cocina. Nunca se vio un cocinero con barba, pero realmente una barba bien mantenida, una barba que esté decente, no genera ningún problema. El tema es cuando uno anda con la barba así. Pero eso va a depender del lugar también. Hoy día las empresas están mucho más abiertas a que uno, cuando es profesional y obviamente trabaja bajo ciertos protocolos, eh, hay cosas que no entorpecen la pega. Yo, por ejemplo, yo llevo 10 años, no es que no me afeite, pero 10 años que no tengo la cara así sin ningún pelo. Y nunca ha sido un problema, por ejemplo, ni en las plantas, ni en Sodexo, en ninguna parte. Mientras uno mantenga, Y insisto, usar mascarilla. también se usa mascarilla generalmente en los casinos, sobre todo en las áreas productivas, ¿ya? Pero ojo que también va de acuerdo al cargo, ¿ya? Si yo en mi labor no me tocó mucho estar en la operación, yo hacía más trabajo de supervisión, entonces mi contacto con los alimentos no era tanto. No me estoy justificando yo, sino que para que lo entiendan cómo opera hoy día la cosa. Cuando uno está en una planta haciendo este tipo de roles, por ejemplo, generalmente la pega es de supervisión. ¿Ya? Es muy difícil involucrarse, salvo que haya una emergencia muy grande que uno se involucre en los procesos productivos. Pero si no, la función hoy día para nosotros ya es de supervisión, 100%. Otro tipo de medida, por ejemplo, que son los reportes de los accidentes, ¿cierto? ¿Cómo lo aplicamos? Avisando inmediatamente, activar protocolos, ¿cierto? Sobre todo con las quemaduras. Hoy día uno cree que con poner la mano debajo del agua se solucionan un montón de cosas. Pero para todo eso tiene que haber un protocolo.
¿ya? Uno no puede actuar por iniciativa propia, menos en este tipo de trabajo. O sea, estamos propensos a qué? Incendios, caídas por desnivel, caídas por humedad, ¿cierto? Es muy común ver que un cocinero se resbale, se caiga con preparaciones calientes. Es muy común que alguien que tenga el desconocimiento vaya y agarre una lonchera, como un GN, como se llaman, ¿cierto? Con algún líquido caliente sin tener precauciones. Entonces, lo que les decía antes, lo que para uno es obvio, ¿cierto? No necesariamente es obvio para todos. Ya, insisto, aquí vamos a ver desde lo más básico, entendiendo que ustedes tienen un desconocimiento total, ¿cierto? Prefiero entenderlo así, para que sea más minucioso también la pega. El conocimiento, eso es, la entrega de conocimiento. ¿Qué otras medidas tenemos? Lo hemos hablado durante gran parte de lo que llevamos, el control de las temperaturas seguras. Y eso iba muy de la mano con el producto, generalmente las proteínas, ¿cierto? Yo le hablaba delante del pollo, el pavo, ¿cierto? Las carnes blancas. Temperatura mínima de cocción, que es muy distinto a la temperatura de seguridad, ojo, ya son 74 grados de temperatura interna. Método de conservación menor o igual a 5 grados y conservación en caliente sobre los 65 grados. La carne molida, por ejemplo, 70 grados de temperatura interna, esa es una temperatura segura. Sobre los 5 grados de almacenamiento en frío y en caliente sobre los 65 grados. Cuando hablamos de conservación en caliente, hablamos de lo siguiente. No sé si ustedes en el casino tienen, o sea, perdón, en el banco tienen casino. Generalmente, cuando hablamos de las temperaturas de conservación en caliente, hablamos de estas líneas de servicio, cuando están a baño María, ¿cierto? Generalmente, estos equipos que se disponen ahí, ya sea barco, planta, donde sea, donde pasa la gente a comer, ¿cierto? Vienen con agua abajo, y esa agua está siempre a una temperatura, o sea, está a una temperatura constante, que no supera los 80, 85 grados. Y eso Y hace... tenemos a Sodexo igualmente, profesor, disculpe. ¿Cómo? Sodexo tenemos en el banco. Ya, perfecto. No hablen mal de Sodexo, porfa, que yo no, vengo ahí, pero conozco las falencias de Sodexo, sé perfectamente cómo se mueve. Pero ese baño María es el que me va a hacer la conservación del producto en caliente. Esos 85 grados de vapor que genera el baño María debiesen mantener mi producto, ¿cierto?, en línea de servicio sobre los 65 grados. Y eso todos los días, no sé si ustedes han estado presentes por ahí, pero pasa una nutricionista que va midiendo temperaturas. Eso es registro. ¿Qué pasa? Lo que le hablaba recién. Si de los 5 días de la semana tengo 4 días con variaciones de temperatura bajo las temperaturas de seguridad, tengo que tomar alguna medida. Ya sea el equipo, ya sea el nutricionista, ya sea el chef, ya sea el maestro cocina. ¿Ya? Se los voy a compartir ese cuadro para que lo tengan. Cuando hablamos de platos listos, por ejemplo, el proceso de recalentar se llama técnicamente retermalizar, retermalización. Cuando yo llevo un producto, ya sea un plato congelado, estos listos para servir, ¿cierto? Listo para consumir, tengo que llevarlo en el proceso de retermalización siempre sobre los 74, 75 grados. Esa es una temperatura de seguridad para un producto que ya viene cocinado, ¿cierto? Pero viene congelado. ¿Sí? Hablamos de que los rangos de riesgo, las temperaturas de riesgo van entre los 5 y los 60 grados, ¿cierto? Donde las bacterias se multiplican y proliferan más rápido. Volvemos a lo mismo. Los productos no pueden estar más de 1 hora a temperatura ambiente. En esa hora mantienen aún las temperaturas de seguridad. ¿Ya? Y nos vamos con algunos procedimientos de seguridad específicos, como, más que nada un resumen va a ser esto, recepción de las materias primas, ¿cierto? Vamos a revisar la temperatura, vamos a revisar el estado, vamos a revisar las fechas de vencimiento, ¿cierto? Y todo esto lo vamos a registrar en una hoja de control. En la manipulación, vamos a utilizar utensilios limpios, ¿cierto? Vamos a hacer esta segmentación, esta separación del proceso con los productos para evitar la contaminación cruzada, ¿cierto? En la cocción, vamos a verificar siempre, ojalá con termómetro, ¿ya? Ojalá con termómetro. Insisto, no estoy hablando de la casa. Si lo quieren hacer en la casa, perfecto, perfecto.
Si quieren aplicar todo esto en la casa, es aplicable. ¿Ya? Verificar con termómetro, ojalá la temperatura, ¿cierto? Y evitar consumir especialmente huevos, carne, ¿cierto? A medio cocinar. No sirve mucho el cocinar a medias, guardar y mañana termino de cocinar. Eso, ninguna posibilidad. ¿Ya? O cocinamos completamente o no cocinamos. Nada a medias. El enfriamiento rápido. El enfriamiento rápido. Yo le hablaba el otro día que en las plantas, por ejemplo, se ocupan los abatidores, se ocupan los chillers, que son los chillers industrialmente son como unas piscinas gigantes. Son como una lavadora en el fondo. Son como unas pirámides, pero con la estructura de una lavadora. Están llenas de agua y aparte las cargan con hielo. Y eso va girando todo el rato. Y como en las plantas, generalmente la producción por volumen, ¿cierto? Vienen unas mangas de 5 kilos, recién cocinadas, pasan por una cinta y caen a esta piscina. Y esta piscina lo que hace es hacer el proceso de enfriamiento rápido. ¿Cómo lo puedo hacer en la casa? Baño María inverso. Si es que realmente lo quiero hacer y aprender a hacer y ver los resultados, baño María inverso. ¿Ya? ¿Cómo el baño María inverso? Agua con hielo. No voy a sumergir el producto ahí, sino que en otro recipiente, ¿cierto? Y lo dejo ahí por no un par de horas, una hora. ¿Ya? Y después almaceno y refrigero. Esa es la forma más segura de proteger el producto. Hacer esta baja de temperatura rápida. Un producto, para que baje, ¿qué es lo que se busca cuando uno baja la temperatura rápido, ¿cierto? Que el producto no esté mucho tiempo expuesto a estas temperaturas de riesgo. Entonces lo que busco es que el centro del producto llegue a una temperatura segura entre los 5, ojalá hasta los 6 grados. Y eso se logra con este tipo de equipamiento en 4 horas. Si yo lo quiero hacer de forma artesanal, casera, voy a tener expuesto una carne, por ejemplo, durante 8 horas, 12 horas, recién para que llegue a una temperatura de 8 o 7 grados en el centro. Entonces, todo ese rato ya la carne se me contaminó. Entonces, todos estos procesos de enfriamiento rápido, sí o sí, me garantizan que el producto es seguro. ¿Ya? Enfrío, almacén. La retermalización, siempre, siempre, siempre sobre los 74 grados. ¿Ya? Difícilmente un producto que ya viene cocinado me genere alguna enfermedad. ¿Ya? Se recomienda que la retermalización se haga sobre los 75 grados porque se entiende que a partir de esa temperatura el producto recupera todas sus características, ¿ya? Características organolépticas, que el congelado, acuérdense que hablamos el otro día, el congelado no me genera una desmejora, no me perjudica el producto, al contrario. Un buen proceso de congelado va a hacer que tenga un producto de calidad. Todo va en el tratamiento, en cómo yo aplico el producto, en el uso. El almacenamiento, importante, rotular. Todo lo que esté afuera es consumo inmediato y todo lo que esté adentro, si no se consume, se rotula con fecha de apertura y fecha de vencimiento. ¿Ya? Aplicar un FIFO, no sé si ustedes están familiarizados un poco con los conceptos de almacenamiento, lo que es un FIFO, un LIFO, ¿cierto? El FIFO es el first in, first out, o sea, el primero que entra, ¿cierto? Es el primero que sale. ¿Sí? Y procedimiento de seguridad que no lo hemos visto mucho, pero que hoy día también es fundamental, ¿cierto? El control de las plagas. Cuando uno va a Ceremi no es que si yo no tengo un plan de control de plaga o no tengo contratado una empresa para que haga una derratización, ¿cierto? Me va a negar el permiso, sino que me va a hacer que yo me comprometa con una periodicidad. ¿Sí? Que yo me tengo que comprometer a decir, no sé, lo voy a hacer cada 2 meses. Quizás Ceremi no me lo va a pedir al tiro, sino que cuando me vayan a supervisar, a fiscalizar, tiene que estar un papelito pegado ahí que dice, vinieron hace 2 meses y vinieron ahora nuevamente a hacer el proceso. ¿Ya? Hasta ahí, y yo creo que hasta ahí llegamos con lo que es seguridad. El tema un poquito más denso en realidad, ¿ya? Que requiere mucho concepto. Yo lo tengo claro, o sea, para mí es fácil hablar de esto, pero ustedes
ojalá que le tomen un poquito el sentido a los conceptos y en esta, no sé, por esta necesidad de ser autosuficiente, de repente averiguar un poco. Si tienen dudas, también me las pueden preguntar a mí, las dejaré en el chat y las revisamos en la próxima clase, ¿ya? Pero esta primera etapa es mucho de concepto. Tengo que saber relacionar el concepto y tengo que entender muy bien qué es la inocuidad, ¿ya? La inocuidad en el fondo es el resumen completo de lo que hemos visto hasta ahora. Todo lo que vimos son procesos, protocolos, ¿cierto? Implementación para garantizar en el fondo la inocuidad. Nada más que eso. Replicables y aplicables en la casa, sí o sí. Profe, ahí ya que tocó el término FIFO, Dígame. sobre todo cuando uno va al súper, algunos muchos no lo tienen interiorizado, pero uno va a las góndolas y generalmente la gente tiende a sacar los productos de adelante. Hay como tips siempre sacar los de atrás, porque los de atrás tienen mayor fecha de vencimiento, están como mejor conservados. Tal Ese cual, es tal un cual. tip ahí por si alguien no lo tiene interiorizado. Y es un muy buen tips. O sea, claro, uno lo conoce, uno sabe que tiene que ir siempre al que está más atrás, pero es importante, pues. Al final, ese es un sistema de rotación que ocupan las empresas y que si uno les va a desordenar esto, obviamente les va a generar un perjuicio, pero creo que aquí lo importante somos nosotros, ¿cierto? O sea, si yo voy a buscar algo, no me va a importar mucho si el supermercado va a perder o no va a perder. Yo voy a buscar algo que a mí me garantice que lo puedo consumir y puedo almacenar y volver a consumir otro día, ¿cierto? Pero es bueno ese tip, es bueno ese dato. Pasa mucho con los lácteos. Los lácteos que están con cortas fechas generalmente están adelante. Los lácteos no tienen tampoco mucho rango de vida útil, entonces ese es un producto de rotación rápida. ¿Ya? Ahí no habría mucho problema, a menos que venza al otro día, pero el lácteo yo creo que es algo seguro, algo de lo que uno puede confiar y sacar, por ejemplo, el primero, porque la rotación es muy rápida, muy alta. En lo que sí yo me fijaría el pan con las fechas de vencimiento, el pan envasado, eh, dulce, que pasa mucho, ya, golosinas, cosas así. Pero buen dato ese, buen dato. Ya, nos pasamos a lo entretenido. Lo entretenido entre comillas, porque no hemos cocinado todavía. Pero vamos a entender un poco que la cocina no es solamente poner una tabla, ponerme a cortar, ponerme a picar, prender una cocina, poner un sartén y poner una olla. Tenemos muchas más, ya vieron que tenemos un montón de restricciones, de protocolos, ¿cierto? De normas. Y la cocina, el proceso también implica rentabilidad, implica lucas, ¿cierto? Implica compromiso, implica entendimiento, implica interpretación. Y para esto están las recetas y las fichas técnicas. Ya después de esto nos saltamos a todas las etapas de mise en place, de producción y todo eso. ¿Ya? Pero quiero que dejemos más o menos enunciado lo que viene. Y quiero que hablemos un poco sobre las fichas técnicas, ¿ya? Lo que es una ficha técnica. Generalmente el concepto de ficha técnica uno lo entiende como la guía, cómo tengo que hacer mi procedimiento, cómo lo aplico. Si lo veo desde el lado cliente, por ejemplo, y voy a comprar un sanitizante, este sanitizante viene con una especificación y viene con una ficha que me dice de qué forma yo lo debo aplicar, qué dilución debo aplicar, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo lo debo aplicar? ¿Sobre qué productos lo puedo aplicar? Con la comida es lo mismo. Yo cada vez que genero una receta, ¿cierto? Voy a crear una ficha técnica. Pero esa ficha técnica no es para el cliente. Esa es una ficha técnica que me va a servir para mi producción. En el fondo, entendamos que la ficha técnica va a ser una herramienta o un documento, ¿cierto? Detallado, en el fondo, que va a describir de forma más precisa la preparación y la presentación de una receta. Es como mi guía, en el fondo, ¿ya? ¿Esto para qué se aplica? Esto sí que es una herramienta de estandarización, porque a través de una ficha técnica yo puedo hacer que
todos los cuartos funcionen de la misma forma y que todos los procesos vayan de la misma forma que están detallados en mi proceso en la ficha. ¿Ya? Una ficha contiene información sobre ingredientes, cantidad exacta, sistemas de cocción, temperaturas, ¿ya? El tamaño de las porciones, hablemos de tamaño, gramaje, hablemos de tamaño, no sé, por una ración de 100 gramos, ¿ya? Los tiempos de preparación, ¿cierto? Hay algunas fichas técnicas que incluyen costos. Creo que para temas operativos el costo no es tan relevante, siendo que soy yo el que controla el costo, ¿cierto? No la operación. ¿Qué más puede contener una ficha técnica? Declaración de alérgenos, por ejemplo, ¿ya? Y los procedimientos necesarios, ¿cierto?, para elaborar el plato de manera uniforme, de manera que lo que se hace en la mañana sea lo mismo que se hace en la tarde. Y esto también, esta ficha técnica, lo que me ayuda es a garantizar la calidad, ¿cierto?, y la seguridad en cada servicio. Una ficha técnica no es un documento que me garantice trazabilidad, ojo con eso, sino que simplemente va a ser una guía para mi proceso. Tampoco es una receta, porque la receta va asociada a un costo, ¿cierto? Entonces aquí es solamente la guía y la pauta de elaboración. ¿Ya? Entendamos que una ficha técnica es una herramienta fundamental hoy día en la cocina. ¿Por qué? Porque me permite establecer un estándar, ¿cierto? Primero, o sea, eso es lo fundamental. La estandarización es otro concepto que vamos a ver mucho en la parte de proceso, en la parte productiva. ¿Ya? La estandarización me va a garantizar no la no generación, sino que quizá ir disminuyendo la generación de residuos, de merma. ¿Ya? Cuando mientras más estandarizado estoy, menos merma genero. ¿Por qué? Porque esto va de la mano con la planificación. La estandarización, entendámosla tan simple como un McDonald's. McDonald's es la escuela de la estandarización, de la optimización de los procesos. ¿Ya? McDonald's tiene medidas hasta los tiempos. McDonald's está tan optimizado que ellos crearon las freidoras, por ejemplo, justamente a su necesidad. Hay freidoras hoy día que los canastillos hacen un proceso de sacudida solo. ¿Para qué? Para que no sea manual, porque las papas fritas, como tienen una característica específica las de McDonald's, ¿cierto?, requiere un proceso específico. Y ese proceso involucra un movimiento que se llama shake en algún momento del proceso de cocción. Entonces, para evitar que alguien lo vaya a hacer, McDonald's creó estas máquinas, creó estas freidoras, ¿cierto?, donde cada cierto tiempo pega un shake. Y lo otro, estamos hablando de estandarización, ellos también crearon una máquina, ¿cierto?, y las mandan a crear, donde uno pone el canasto debajo de la máquina, ¿cierto?, y cae la cantidad precisa que un canasto me permite para poder sacar las papas fritas en los 6 minutos que debiese cocinarse. Eso es estandarización. ¿Ya? McDonald's, por ejemplo, fueron los que inventaron la plancha de doble contacto. ¿Por qué? Porque necesitaban cocinar 100 hamburguesas al mismo tiempo, no las puedo estar dando vueltas todas de una. Entonces, ¿qué es lo que hago? Una superficie de contacto de calor y una capota también con calor. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo 50, bajo, me demoro 2 minutos y tengo 50 hamburguesas listas. Eso es estandarizar los procesos, ¿ya? De eso hablamos, entendámoslo de esa forma cuando nos referimos a la estandarización. ¿Ya? ¿Qué más me va a permitir esta herramienta? Controlar la calidad, ¿cierto? Y la consistencia del producto que yo estoy ofreciendo. ¿Por qué? Porque también voy a hacer un proceso de degustación, obviamente, y ese proceso de degustación se contrasta con la ficha técnica, ¿cierto? Porque hablamos de características, hablamos de tiempo, hablamos de temperatura. Entonces, eso lo voy a rectificar justamente con la degustación. La degustación también es un proceso que me garantiza trazabilidad, ojo, ¿ya? Yo registro mi degustación antes de un servicio, donde tomo las temperaturas, rectifico los niveles de sal, ¿cierto? Rectifico sabores, rectifico humedad, todo lo que yo pueda observar en una degustación, y eso también lo registro. Y ese documento también me sirve como una parte importante de la trazabilidad, porque al final, si bien no estoy trazando el proceso, sí estoy trazando lo que significaría hoy día un cliente final. Porque una degustación igual implica que yo me estoy exponiendo. Soy el primero que se pone enfrente para probar la comida, ¿cierto? Entonces, ese documento de degustación sí me garantiza trazabilidad. ¿Qué otra cosa?
La ficha técnica me puede determinar costos reales, sí, porque según el procedimiento yo voy a ir viendo también mi rendimiento, ¿cierto? Me facilita la capacitación del personal, ¿cierto? Y la gestión de producción, sí o sí, porque en base a las deficiencias o a los puntos críticos que yo vaya viendo en la producción, en la elaboración, es donde voy a ir a atacar, pues donde voy a ir a capacitar. En cocina, como en otros rubros, no es que a la primera va afuera, hay un proceso porque es necesario, ¿ya? Estaba en otro rubro igual, creo que no, no funcionan igual, pero la cocina sí por lo menos me da esa holgura donde yo puedo tener un par de recaídas y volver a encaminar, ¿ya? Y eso es parte de la labor educativa. Por eso les decía antes que depende mucho del rol también, de cómo uno se posiciona y cómo uno enfrenta la situación con una cocina. ¿Ya? Es muy fácil ser espectador hoy día en una cocina, pero todo este tipo de medidas, por ejemplo, ¿ya? Nacen desde la necesidad de capacitar a un grupo de trabajo, de mantenerlo también. El rubro gastronómico es uno de los que tiene la rotación más alta de todos los rubros, yo creo, cerca del 35-40%. Aquí la gente se cambia por 50 lucas, se cambia por 60 lucas. Ese es el nivel de competitividad que hay aquí y eso es lo que genera esta alta rotación, ¿ya? Entonces, creo que este tipo de funciones, desde este tipo de cargos, ¿cierto?, que van relacionados con la labor educativa, siempre van a ir fortaleciendo el grupo de trabajo. Y eso también me lo entrega una ficha técnica. Yo evidencio en el fondo cuáles son las falencias, ¿cierto? Porque establezco un protocolo y si no se lleva, estoy supervisando. Entonces, ¿qué más podemos decir de la ficha técnica? Integra aspectos de seguridad también alimentaria. Y, Profe, y- en la ficha técnica igual pudiera incluir los químicos que se utilizan para limpiar piso, como para desinfectar verduras, etcétera. en la ficha técnica, no necesariamente. No necesariamente, porque los protocolos de sanitización son distintos. No van relacionados con la producción. Es un proceso como casi de mise en place. La mise en place es todo lo que yo hago antes de producir, ¿ya? Pero sí se registran, pero no en la ficha técnica. No, no puedo mezclar información sobre una preparación y estar hablando a la vez de elementos químicos, ¿ya? Y eso es porque tenemos que separar las funciones. Por eso les digo que el protocolo es importante. Y yo siempre me voy a regir para estas cosas por el estándar que entrega un casino, que en el fondo hoy día es lo más cercano a una producción de volumen, una planta, ¿ya? Los casinos generalmente aplican todos estos protocolos. ¿Sí? ¿O no? ¿Está claro? ¿Por ahí? Sí, está clarísimo, gracias. Vale, la ficha técnica va siempre a la operación. Operación. Yo puedo estar trabajando, puedo hacer mi receta con mi ficha técnica pegada ahí en el muro. Esa es la funcionalidad de la ficha técnica. Existen 3 documentos que son claves, que es la ficha técnica, que es la que en el fondo me define el proceso, el costeo, ¿cierto? Que el costeo en el fondo me va a dar luces de lo que tengo que reducir en el fondo, no qué hacer, ¿ya? Reducir. Y el último documento teníamos la ficha técnica, el costeo y la requisición. La requisición siempre va de la mano con cantidades, ¿ya? Ese es un documento que se emplea más en bodega. Bodega yo simplemente le entrego una requisición con lo que voy a usar el día siguiente, que ellos ya tienen calculado los kilos que necesito para tal cantidad de personas, ¿ya? Pero son esos 3 documentos súper importantes. Profe, en el chat mandé que estaba buscando la web un ejemplo de ficha técnica, no sé si eso es lo que nos habla o después si nos podría mandar un ejemplo de... Yo le voy a mandar ejemplos de ficha técnica, sí, Gracias. ligado a la cocina. Y en el fondo es para que lo entiendan, porque hay fichas técnicas que de repente ponen mucho concepto y eso enreda, ¿ya? Nosotros nos vamos a ir a lo concreto, a lo operacional, o sea, tan simple como raye el choclo y póngalo directamente en la olla, ¿ya? Nada de definir procesos, por ejemplo, tan complejos.
hay fichas técnicas que en vez de... Se supone que la ficha técnica da claridad del proceso, y hay algunas que confunden, ¿ya? Entonces, por eso es bueno separar lo productivo con los otros procesos, sanitización, por ejemplo, descongelación. Yo no voy a hablar en mi ficha técnica de cuánto tiempo estuvo en descongelación, por ejemplo, los 50 kilos de carne que utilicé. No es un dato que me sirva para la producción, ¿ya? No deja de ser relevante, pero para otro documento, para otra trazabilidad, no para la producción, no para lo concreto de la ficha técnica. Eso. Y lo que hablábamos recién, la diferencia entre una ficha técnica y una receta. ¿Ya? La ficha técnica en el fondo es un documento detallado, ¿cierto?, que contiene la información para la elaboración de un plato. Uniforme y eficiente. ¿Qué es lo que incluye? Nombre del plato, las porciones, ¿cierto? Los ingredientes con las cantidades, los tiempos, la temperatura, la presentación y el método de preparación. Eso es lo que contiene la ficha técnica. ¿Para qué me sirve? Para control de calidad, costos y procesos, ¿cierto? La receta. La receta es la descripción general de cómo voy a elaborar un plato o la preparación, sea lo que sea un queque, sea un kuchen, sea lo que sea, ¿ya? La receta contiene los ingredientes, el paso a paso, pero no necesariamente las cantidades exactas ni los costos, ojo, ¿ya? Más que la cantidad exacta de los costos, creo yo. Ya la cantidad exacta, una receta generalmente la entrega. Y la receta se ocupa más para términos creativos, en el fondo, ya donde uno como encargado de una cocina o como chef, en el fondo, va a ir registrando si es que hay alguna variación en la preparación de hoy día. No sé, pues se me ocurre que mañana voy a cambiar totalmente la forma de hacer el puré y lo voy a hacer a la peruana, y en vez de hacerlo con leche, lo voy a hacer con leche evaporada y lo voy a cocinar directo y lo voy a hacer mantequilla y leche evaporada. Eso es lo que yo voy a registrar en una receta. Si es que tengo algún cambio, por ejemplo, ¿ya? Pero nada más. Y por último, la requisición, lo que le hablaba recién, o sea, es una hoja de cálculo donde van asociados las raciones. Generalmente hablamos de raciones. Raciones versus comensales. O sea, si yo tengo 3.000 comensales, sé que la ración es de 80 gramos cada uno, ¿ya? No voy con un número específico. Ese bodega que se encarga de decir, ya, la requisición viene por 300, pero asumiendo que esos 300 consumen 80 gramos, tengo 24, listo. Esa es la requisición más interpretativa para el área de bodega. Profesor, Eh, claro, ¿cómo sabe usted la cantidad que come cada comensal, digamos? ¿Está todo ya definido? no, mire, muy buena pregunta. ¿Cómo yo voy a costear o cómo yo voy a definir lo que voy a entregar, ¿cierto? Generalmente, y esto es una norma casi tácita porque no está expresada en ningún documento ni nada, pero los cortes van, hablemos de una carne, hablemos de un lomo, para que nos vamos a lo concreto, ¿ya? Eh, Generalmente la estandarización y la norma dice que la porción es de 250 gramos de proteína, ¿cierto? Y de ahí para arriba. Eso hablando de un restaurante, hablando de la casa, hablando de un asado. Si yo me voy a un casino, por ejemplo, un casino es más fácil entenderlo, ¿por qué? Porque va con un contrato de por medio. Entonces yo a usted le digo, ¿sabe qué? A sus trabajadores yo les voy a entregar 120 gramos de proteína. Listo. Pero esos 120 gramos son crudos, no son cocinados. Entonces, ¿cuánto le llega al comensal a la mesa? Si yo negocié con usted 120 gramos crudos, por lo menos 80 gramos, ¿ya? Todo se costea en crudo, todo tiene una norma. Generalmente los casinos van entre los 120 y los 140 gramos de proteína por persona. En un restaurante van desde los 180 hasta los 400 gramos. ¿Ya? Se supone que como límite un ser humano puede consumir hasta 400 gramos de una ingesta de una vez.
pero hoy día la estandarización y el porcionamiento va relacionado con el costeo, simplemente con el costeo. Y con lo que parezca también, no lo que parezca, sino que lo que la normativa también me dicta como algo normal o algo decente. O sea, para mí sería extraordinario montar platos de medio kilo y cobrar, no sé, 8 lucas y trabajar en función del peso, ¿cierto? Pero, Pero, profe, disculpe, cuando dígame, hablas de normas, porque hay una ISO, otro documento técnico, ¿hay una referencia específica cuando habla de normas? no hay ninguna referencia específica, pero Es hablo como de norma como de lo regular que se hace habitualmente, ¿a eso se refiere con el exactamente. término? Por eso les dije que era como una normativa tácita, porque no está reflejada en ningún documento, pero casi todos los restaurantes ya se rigen hoy día por ese tipo de gramaje, po, excepto los casinos que es por un tema contractual, ya que se determinan los gramajes. O sea, yo puedo perfectamente aumentar el gramaje de mi proteína en un casino y decirle, no, no quiero la de 120, véndeme una de 180. Perfecto, pero eso tiene otro costo, ¿ya? Pero eso lo determina el contrato, no es que esté hecho en una norma. Y el tema del costeo por este tipo de porciones 250, 400, es porque al final es lo que me redondea de un kilo. ¿Ya? El 250 es porque, 200 y 250 es porque sé que de 200 le voy a sacar 5 trozos y de 250 le saco 4. Es como una forma de redondearlo prácticamente. ¿Ya? Y quedó así establecido para siempre. No es que eso esté como en el manual de la cocina de que yo tengo que presentar cortes de cierto gramaje, ¿ya? De hecho, nosotros yo creo que abusamos un poco del gramaje también, sobre todo en las proteínas, ¿ya? Pasa en otros lados donde uno la proteína que consume son 100 gramos, no es más que eso. Pero es cultural también, es cultural, o sea, no voy a permitir que me cobren 15 lucas por 200 gramos de lomo vetado. Creo que nadie lo haría, ¿cierto? Entonces va por un tema cultural y va por una estandarización, pero siempre va a tratar de cuadrar. Cuadrar el kilo siempre va a ser más fácil costearlo, ¿ya? Ojo con eso. El costeo siempre en crudo. No puedo asumir yo la pérdida o la merma que me genera el proceso de cocción, la cantidad de agua que trae un producto. Yo costeo siempre en crudo. Yo se lo cobro en crudo. ¿Ya? Ahora, si después de ese proceso el producto baja un 30-40% de rendimiento, eso ya es norma, eso ya es sabido, y el que está haciendo el contrato también debiese saberlo. Pero así funciona, generalmente por contrato. No sé si tienen dudas hasta aquí. No, por lo menos bien didáctico, profesor, se entiende lo que está explicando, de verdad. Qué bueno que pase eso. Me alata que no podamos mostrar el material, nomás. Eso me tiene un poco complicado porque debiese ser más interactivo, más dinámico. Pero a ver si lo tenemos solucionado para el día miércoles. Perfecto. Profe, Dígame. profe, me quedó una duda Todas las dudas que con tengan. respecto a lo de seguridad. ¿Ya? Que muchas veces a los chefs o a los ayudantes de cocina y todo eso los ve como unas chalas. ¿Sí? ¿Y esas chalas son seguras? Si se les cae agua caliente. Y que son Yo sé suecos. que son antideslizantes nada más. Sí, son suecos. Ojo, y que buena pregunta. Y son suecos y la finalidad de los suecos, que no tenga, por ejemplo, el resguardo atrás en el talón, es que si yo me quemo, lo tiro. Lo mismo pasa con las chaquetas. Se dan cuenta que las chaquetas tienen aquí botones, ¿cierto? Generalmente los botones están aquí central. Y eso ¿Sí? porque si a mí se me llega a prender la chaqueta, desprenderla es súper fácil. Yo la tomo de aquí nomás y la tiro. Los botones redondos. Claro. Entonces, va relacionado a eso. El tema del calzado también. Una que es antideslizante. En las plantas, por ejemplo, no se trabaja con sueco. El restaurante sí, pero una planta, yo aunque esté en cocina, estoy con zapatos de seguridad todo el día. No tengo acceso al sueco. En los restaurantes, además, nosotros también como profe en clase hacemos con sueco. Pero es más que nada por la facilidad, ¿ya? O sea, si me estoy quemando, no me puedo agachar a desabrocharme, desamarrarme el cordón y sacarme el zapato. Aquí lo tiro, ¿no? Un Sí, antideslizante. aunque parezca un poco chistoso, pero es verdad, po. Uno aquí busca la practicidad en la cocina. Se me prende una manga, me tiro la chaqueta y listo, no me quemo. Tiene que ser con ¿Cómo?
Que tienen que ser con manga larga, ¿no? La chaqueta. No necesariamente, eso también es por presencia, más que nada. Yo trabajé afuera, en Francia nosotros trabajábamos con camisas manga corta y de un material muy distinto a la gabardina que se ocupa aquí, más livianos también. Tuve la suerte de trabajar en el Caribe también, en una planta productiva, y también trabajábamos con chaquetas manga corta. Lo que nunca con short, eso no va a pasar, nunca. Pero Profesor, sí, dígame, consulta, el tema del calzado, yo tuve la oportunidad en algún tiempo de trabajar en un restaurante de sushi, ¿ya? no en el área de cocina, sí, pero en el área de administración, pero pasó un caso de que los chicos estaban cocinando de esta salsa teriyaki, esta dulce, ¿Ya? ¿Sí? y el muchacho al momento de sacar la olla del fuego se le dio vuelta del pantalón hacia abajo, se quemó y el zapato, esos como suecos, se le hizo ñico, el niño terminó así mal. El azúcar, Pero trabajaban con esos suecos así como muy parecidos a las Crocs, sí. de eso, pero se derritió completo el zapato. Ah, pero es que ya, Era de entiendo. Temu. Entiendo, estamos hablando de estamos hablando de esas sandalias plásticas, ¿no? Pues nosotros Claro, ocupamos suecos de cuero. ya, Eso sí, pues eso es lo que se puede usar en cocina. Una sandalia de goma eva no me cubre nada, pues. Claro, el sueco que está permitido en cocina es un sueco de cuero, porque ese no me voy a quemar, por ejemplo, ya no me van a pasar los líquidos tampoco, y la comodidad que les dije. Pero uno de goma eva o uno parecido a las Crocs, ninguna posibilidad, pues esos son para otra cosa, son para ir a la piscina, para el verano, no son para ir a cocinar. Pero qué buen alcance igual, yo también lo he visto, también lo he visto. Y es más, he visto a usar algunos en cocina los que tienen hoyitos, más peligroso aún. Así que no crea que estamos tan lejos de la realidad. Ya, no sé si tienen alguna pregunta más. Profe, yo estuve revisando el material de la clase pasada porque no me pude unir y ¿Ya? estaba hablando del Ceremi. No sé si usted maneja si esos permisos que da el Ceremi, por Ujú. ejemplo, para un carrito o un food truck, ¿esos se van ¿Sí? renovando año a año o lo dan al principio y después tengo cancha libre? O sea, Hay que ir lo que se va solicitando. renovando es la patente municipal. Ah, solo la patente, pero el permiso Ceremi para la manipulación de alimentos no Ceremi lo da tengo una como. vez. Ah, Ceremi lo da una vez. Lo que puede hacer Ceremi es ir a fiscalizar nuevamente. Yo hago un ramo de emprendimiento en el Duoc, donde justamente vemos esto y como dato, la mejor forma de partir con esto es a través de una MEF, una microempresa también familiar. empresa familiar. Sí, es la mejor forma de partir. Ojo que los carros no tienen resolución sanitaria. ¿Por En qué? la Porque ubicación, sí. los carros entran en el comercio La opinión ambulante. personal, el food truck, como todo chileno hace una copia mala, food truck es para que se mueva, pero el food truck en Chile está al espacio metro cuadrado, la ubicación del territorio que vas a poner el carro. Tal cual. Y aparte que bueno, una itinerante no tienen nada, y la otra es que los carros hoy día se copian todo. Y eso Sí. es, ¿por qué no tenemos por qué no tenemos una variedad de carros, por ejemplo, con distintas preparaciones? Porque hoy día Ceremi lo que me impide hacer en los carros es manipular alimentos. Lo que yo sí puedo hacer dentro de un carro es abrir una bolsa, armar un sándwich y entregarlo. Entonces hoy día la gente, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo más fácil? Completo y papas fritas. Ninguno con identidad, pero eso es porque Ceremi en el fondo les pone todas las trabas para que no manipulen, y no es que sean trabas, o sea, yo estoy de acuerdo con que los carros no tengan este permiso para manipular porque de partida no cuentan con agua potable, ¿cierto? El sistema de agua que ellos tienen es por decantación, generan agua estancada, porque el agua que dicen la reciben abajo, no tienen acceso a baño, ¿ya? Entonces, pero claro, hay una condicionante que es, y que la encuentro un poco absurda, es que yo si quiero tener un permiso para instalar un carro, lo tengo que instalar afuera de mi casa. ¿Por qué? Porque según el lineamiento que yo le voy a entregar a Ceremi, estoy eh, corroborando que tengo un baño a menos de 30 metros, que tengo factibilidad de luz y que tengo factibilidad de agua. Y todo eso a una cierta distancia, que en el fondo está permitido. Pero tener un carro para justificarlo con lo que yo tengo en mi casa no tiene ningún sentido. ¿Ya? Cuando trabajan en los eventos, por ejemplo, es el evento el que tiene el permiso. Lo que hace un carro es instalarse y tener un permiso provisorio por el día, pero el que cumple con las condiciones ahí es el espacio, no es el carro. ¿Ya?
es súper difícil el tema de los carros. Súper difícil porque hoy día no está el comercio ambulante, insisto. Hoy día se le da una patente ambulante solamente al que esté en alguna condición de vulnerabilidad, pero no es para todos los emprendedores. Eso, ya, no sé qué más. Estamos en la hora. Gracias por la atención. Nos vemos el miércoles. Voy a tratar de dejarles cargado ahí el material, si es que puedo. Si no, mañana voy a hablar con la gente de Lotec para que me creen una cuenta donde pueda compartir por último la pantalla. Si no les puedo compartir por ahí, por último en la pantalla. Ya, eso va a ser también más interactiva la clase. Tengo videos, tengo hartas cosas que puedo mostrar. Creo, profesor, en el curso anterior creo que el profesor le pidió la cuenta a la niña que organiza el curso. Sí, pues yo estoy con la cuenta de ella, pues, pero no puedo compartir, pues no sé por qué no puedo compartir la pantalla. Qué raro. Sí. Raro. Pero bueno, ahí voy a ver mañana con ellos, a ver qué me dicen. Sospechosa. Sospechosa. Sospechosa, ¿verdad? No, pero no creo que sea algo con ustedes, pues imposible, así que lo vamos a ver mañana. Ya, que descansen, que tengan buenas noches, Gracias, Muchas profe. gracias. Tú que también. tengan Chao, un buen día chao. mañana. Luego. Vale. Chao, chicos. Chao, chao, profe. Que estén muy bien. Chau, chau. Buenas noches. Chau. Chao, gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Chau, chau. Gracias a ustedes.